Básicamente estamos en la última semana del Omer, lo cual trae una energía muy única. Por otro lado, hoy en la noche es Rosh Hodesh Sivan, que es la luna nueva de Sivan, que es Géminis, los Tomim, los gemelos. Y estamos muy cerca ya de Shavuot, que obviamente Shavuot es como un espacio energético que no podemos ni imaginar lo que fue y lo que es cada año tener Shavuot. Shavuot es esta apertura cósmica en la que Dios se comunica directamente con nosotros y nos da su Torah. Cada año nos da su Torah. No fue un evento de una vez. Cada año tenemos la oportunidad de refrendar y de recibir la Torah. Y la diferencia entre un año y otro año va a ser nuestra capacidad de recibir, porque la capacidad de dar de Dios es ilimitada. Dios da en manera deliberada, delimitada, no hay límites para lo que Dios nos puede dar. Por lo tanto, es increíble que durante estas semanas que estuvimos en el Omer, hemos estado ampliando nuestra capacidad de recibir. Esa es la realidad. Por lo tanto, la clase de hoy va a incluir un poco de Omer, un poco de Shavuot, sin despegarnos de algo que es un acontecimiento sumamente importante, que estamos cambiando de libro. Estamos ahorita entrando en el cuarto Humash, que es Sefer Bamidbar, llamado en español como el libro de números. Y básicamente todos estos elementos renovadores que el nuevo Humash, que viene, que está terminando el Omer, que viene Shavuot, que entra el Jodesh Sivan, son elementos que francamente tenemos que estar conscientes que es un regalo y que es un portal energético que tenemos que utilizar, porque con un poco de conciencia puede haber un cambio muy drástico, muy importante en nuestras vidas para bien. Por lo tanto, principalmente esta clase va a ir abriéndonos camino a lo que es el Sefer Bamidbar. Y la primera cosa que les quiero compartir es que cada libro es otra cosa. Aunque nosotros la Torah la leemos y es como un sistema fluido de lectura, y pues las divisiones, en cierta manera, pues son temáticas, pero la verdad es que cada libro, desde la perspectiva cabalística, cada libro va a representar un diferente relación con un diferente parte del árbol de la vida. Y esto es algo que quizás yo no lo he dicho en las clases, pero lo tengo presente y hoy ya llegó el momento de platicarlo con ustedes. La clase se llama Bamidbar, el desierto, como se llama el libro, la tierra de nadie. Cada libro del Humash, cada Humash, tiene una representación en el árbol de la vida. Y esto es muy importante porque la base de todo, la creación de todo, obviamente viene de los mundos superiores. Por lo tanto, Breshit o Génesis se relaciona con Keter. Y todo lo que hay en la creación está contenido en Breshit. Quiere decir, en Breshit está todo en potencial. Cada palabra que aparece en Breshit es la definición de la palabra. Cada acción, cada personaje se va a volver arquetípico. Y eso es muy importante entenderlo porque en su totalidad, Breshit es la semilla de toda la creación. Shemot es el libro que se relaciona con Jochma, que es esta luz emisora donde se conforma este grupo humano que va a tomar este nombre de Israel, que es un nombre de el grupo de un grupo humano que decide elevar su conciencia. Después viene el Sefer Vaikra, que es el mundo de Briá, que es Binah, que es donde se hace el Mishkan y donde se hace en el mundo físico este espacio especial para la Shejinah. Y en el momento de ahora, estamos inaugurando este Shabes, el Sefer Bamidbar, que es en el árbol de la vida, el Zeirampin, que son todas las Sefirot o Midot contenidas desde Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Son 6 y todas ellas juntas
son Olam Yetzirah, es la Vav del Shem Hashem, y va a tratar del mundo de la formación. Y por último, el último de los Humashim, que ya le llegará su momento, es Sefer de Barim, que es el Olam Asiá, y que es como la caída energética donde las cosas se establecen en el plano físico. Tomando en cuenta esto, hoy vamos a poner nuestra atención en Sefer Bamidbar en su totalidad, más que en la Parashá, en el Sefer Bamidbar. ¿De qué trata el Sefer Bamidbar? Y me parece muy importante porque hice este tipo de propuesta en Sefer Baikra, y para mí ha sido la lectura de Sefer Baikra más importante que he tenido en mi vida. Todo lo que desarrollamos, que es la Kedushá, todo lo que desarrollamos, que es la Shejina, todo lo que desarrollamos, cuál es el papel del hombre ante la propuesta divina, se vio en Sefer Baikra, y ahora en Bamidbar tenemos la oportunidad de entender este todo de una manera tan única. La verdad es que Bamidbar significa en el desierto. Y bueno, es un libro muy complicado porque cambia mucho la narrativa, y cambia la narrativa para mal. Cambia la narrativa para mal porque empieza a ver un camino que parecía como que iba a ser muy corto, como que nada más era, bueno, vamos a pasar por acá, pero la realidad es que lo importante es que vamos a llegar a la tierra prometida. Y de repente se convierte en un camino complejo, difícil, doloroso, lleno de problemas, lleno de quejas. Y por lo tanto, tenemos que entender por qué Dios nos sacó por ahí. ¿Por qué no nos sacó por un camino un poco más corto? ¿O por qué no nos llevó por un camino más seguro? ¿Por qué nos metió al desierto? Pónganse a pensar, el desierto es un lugar que es tierra de nadie. Nadie puede vivir bien en el desierto. En el desierto no hay, es un lugar estéril, es un lugar peligroso, es un lugar que no puedes hacer una actividad económica normal, que tienes muy mal clima, muy extremoso, donde no hay ningún recurso natural que te pueda servir para sostenerte. Y hemos oído tantas veces que salimos al desierto y que estuvimos en el desierto tantos años que ni nos imaginamos lo que fue eso. Imagínate, todo el libro va a contener el concepto del desierto. Y lo interesante es que lo que vamos a ir dilucidando a través de este libro es que la libertad no es salir de la esclavitud. Quiere decir, en el momento que un esclavo le abren la puerta y le dicen, ya te puedes ir, eso no hace a la persona libre. Y la gente no sabe vivir después de haber vivido siendo esclavo, no sabe qué es la libertad, y por lo tanto no es diferente que abrirle a tu ganado el corral y decirles, pues vayan a ver qué encuentran y salgan, son libres. Por lo tanto, para una generación que estuvo completamente, que nacieron ya en esclavitud, esto implicará que realmente no saben hacer nada, porque el esclavo es prácticamente un ser que no tiene responsabilidades, es un ser que no tiene imaginación, es un ser que no tiene ningún tipo de propuesta, porque es casi, casi como un objeto que está a merced o está poseído por otro ser que le dice qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer. Por lo tanto, el verdadero problema de la esclavitud no es que yo tengo ganas de salir y no puedo salir. Realmente, cuando, como lo cuenta la Torá, es entrar en este estado de mínima responsabilidad, es un estado donde la conciencia de la persona, la identidad de la persona, se disminuye a los niveles más bajos de conciencia, y donde la persona no tiene la capacidad de ver más allá que lo que es la sobrevivencia. Es muy triste decirlo, pero cuando en Estados Unidos se abolió la esclavitud y la gente fueron las gentes del norte, no porque eran tzadikim, sino porque así fue políticamente, a liberar a los esclavos y decir, ya son libres, ya no tienen que vivir en las plantaciones aquí en Alabama y en Mississippi. La gente no supo qué hacer con esa libertad, porque ya eran esclavos, hijos de esclavos, nietos de esclavos, y por lo tanto se fueron
perdiendo todos sus sueños y se fueron perdiendo toda su identidad. Y cuando salieron a la libertad, se sentían perdidos y se sentían inseguros. Y la mayor parte de ellos, tristemente, regresaron a los mismos lugares con tal de no enfrentarse a los peligros de lo que era la vida afuera. Preferían comer una sopa horrible, trabajar todo el día en el sol y tener una vida que vivían tanta gente en un cuarto, con mucha promiscuidad, con un sentimiento de desesperación. Decidieron regresar a vivir como vivían, por lo que implica vivir en libertad. Entonces, en este libro veremos que no es libre una persona que sale de la esclavitud y que aparentemente se requiere tomar un camino de responsabilidad, de autoconocimiento, de mucha disciplina, de coraje y de paciencia para lograr estar en un estado de libertad importante. Es importante decir que nosotros estudiamos siempre la Torá como un hecho verídico, nada de que es nada más metafórico. Hay mucha gente que tiene la chutzpah de decir, no, la Torah es puramente metafórica, nada de eso pasó. Hazbe Shalom. Cada cosa que está en la Torah escrita sucedió y está contextualizada, inclusive nos sorprende ver cómo la Torah y la arqueología de pronto hacen este conecte que nos da tanta satisfacción de encontraron la tumba de este y encontraron la ropa del Cohen Gadol y encontraron esto. Cada vez que encuentran una cosa, nos llenamos de orgullo porque nos damos cuenta que hasta el mínimo detalle que dice la Torah es verdad. Pero no porque es verdad en Pshat, Pshat es el sentido textual del texto, no quiere decir que no tenga un complemento mucho más profundo y mucho más metafórico y real para nuestros días, que nos tenga una nueva enseñanza. La Torah es eterna, por lo tanto es verdad para el pasado, para el presente y para el futuro. Es eterna. Por lo tanto, Mitzrayim, si bien es cierto que es Egipto y que existe un lugar llamado Egipto donde estaban los faraones y donde los Yehudim tuvieron que pasar ahí 210 años, más allá de lo que es Mitzrayim, Mitzrayim significa en el código de la Kabbalah vivir en estrechez. Y esta estrechez se llama en Kabbalah el Mojín de Katnut. Mojín es la conciencia Katán, pequeña. La conciencia pequeña es precisamente que tu visualización de la vida es únicamente a través de tus sentidos. Y que lo único que existe es lo que ves y que lo único que existe es tu sobrevivencia. Y es como vivir en el plano animal o en el plano que viven otros seres vivos llamado Nefesh. Nefesh es toda nuestra parte que lo único que quiere es satisfacción y protección y sobrevivir. Es el bebito que quiere comer y que quiere que la mamá lo apapache y que le dé sus palmaditas y que le saque el aire y que le cambie el pañal y que lo vuelva a abrazar. Por lo tanto, vivir en Mitzrayim es vivir con una conciencia muy pequeña de quiénes verdaderamente somos. En este código, salir de Mitzrayim significa salir de esas limitaciones. Significa entender que hay algo más que sobrevivir. No vivimos a este mundo nada más a comer, a tener hijos y a pasarla medio bien. Hay mucho más que experimentar en este mundo. Y en un principio, abrirte a esta realidad se ve como muy atractivo, pero obviamente puede llegar a ser muy doloroso. Porque significa que tienes que buscar, tienes que crecer, te tienes que refinar. Y por lo tanto, la salida de Mitzrayim no es así. Salimos de Mitzrayim y ya hubo la Geulá. La salida de Mitzrayim fue un proceso que consta de un gran viaje. La parashá de Bamidbar es el relato de ese viaje. ¿Qué pasó en el viaje? ¿Qué pasó en el viaje hacia la libertad? Y eso significa que el camino a la espiritualidad, la gente piensa que el camino a la espiritualidad es así como, ay, qué rico, qué padre, me inspiré. Cero.
El camino a la espiritualidad es un camino dificilísimo de refinación de nuestras midot, que implica tener una conciencia constante de tus errores y de quién eres con respecto a ti, con respecto a tu grupo, y entender que el crecimiento de nuestra conciencia, que es nuestra vasija, es doloroso. Así como para alguien que hace ejercicio y quiere generar músculo y va al gimnasio y viene, no se puede mover, desde el punto de vista, el crecimiento espiritual es mucho más arduo que el crecimiento físico. Por lo tanto, no piensen que lo físico es doloroso y lo espiritual es placentero, porque entonces van a evitar pasar por lo que se tiene que vivir para crecer espiritualmente. Y el crecimiento espiritual es un súper camino difícil. Simplemente ponerte a rezar y concentrarte puede llevarte toda la vida. Meditar y poder adentrarte en tus pensamientos, poder acallar tu mente, tremendo. Poder conceptualizar qué es Dios, por qué estoy acá, para qué estoy acá, por qué Dios me creó, por qué Dios creó el bien, por qué creó el mal, por qué creó la circunstancia como la creó, es un camino durísimo y penoso. Y por lo tanto, el Sefer Bamidbar es un libro que habla de cómo este camino es un camino lleno de obstáculos. Y hay un camino lleno de obstáculos porque como el potencial de la persona crece, como hemos dicho anteriormente, conforme tú crece tu potencial, también crece tu Yetzer Hará y también crece las pruebas, porque sin pruebas no hay crecimiento. Aquí volvemos a citar las famosas, magníficas palabras de Raf Kook, quien dijo, para que el bien llegue muy bien, tiene que pasar por el mal, por la prueba y por la dificultad. No hay manera humana de transformarte y de crecer y de aumentar la conciencia si no es a través de la chamba, de la disciplina, de las pruebas y de pasar por cosas duras. Por lo tanto, últimamente, la salida de Egipto no es te saqué y ahora a ver qué haces. Te saqué y te voy a llevar de haber sido esclavo de lo humano, de lo físico, y vamos a cambiar y te vas a volver esclavo, pero de lo espiritual. Quiere decir, no hay opción intermedia, no hay, te saqué de acá y vete y haz lo que quieras, porque entonces sería jabal a las man, pérdida de tiempo, sino que es la salida de un estado de conciencia bajo, que nosotros llamamos en el Homer el menos 49 niveles de Tumá. Es increíble que se pueda medir la Tumá, que se pueda medir la impureza a nivel numérico y llevarnos a un nivel de Gatlut, un nivel de amplitud, que es precisamente esta recta final del Homer, que es este momento donde hemos avanzado a través de un proceso de contar. Increíble, el Sefer se llama Bamidbar y en español se llama números. Y la gente dice, no, es que es porque cuentan en el censo. No, es muy importante contar cada momento porque es un momento más cercano hacia la libertad. Y obviamente la libertad ultimada para el pueblo de Israel no es hagas lo que quieras. Al contrario, cuando eres libre es porque tomas responsabilidad con respecto a ti, a la creación, y te vuelves socio con el creador. Por lo tanto, todo el viaje del pueblo de Israel desde Egipto a Sinai es espectacular y es básicamente energéticamente el momento actual que estamos viviendo. Cuando encontramos el grosso del libro de Sefer Bamidbar, no vemos ni ton ni son. Se parece un collage que agarraron de acá, de allá, de aquí, de allá, y es muy difícil entender a dónde va el libro. Vienen muchas historias y vienen muchas narraciones, vienen censos, que es un tema muy interesante saber que constantemente se censó a la población, se sabía cuánta gente salió de cada tribu, se sabía cuántos hombres mayores de 20 años había,
y cuántas mujeres mayores de 20 años había, y se extrapola, y se saben cifras muy exactas, sorprendente. Por otro lado, hay todo un tema de cómo se acomodaban en el desierto, quién va al norte, quién va al sur, quién va al este, quién va al oeste, que obviamente tiene que ver muchísimo con el árbol de la vida. En algún momento lo vamos a explicar más adelante. De repente te hablan de las leyes de adulterio de una mujer sospechosa de haber puesto el cuerno con otro hombre. Luego viene el nazir, que dices, ¿qué tiene que ver acá? Aquella persona que es nazir, que decide no cortarse el pelo, no tocar muertos, no comer, tomar uva. ¿Qué tiene que ver esto? Sacrificios. De pronto vienen batallas complicadas con ciertas naciones que los embisten en el camino. Por otro lado, mucho problema interno, mucha insatisfacción interna, con rebeliones. Nada más pensar que alguien como Korah, que era un levita de lo más fino, de las casas más importantes del pueblo de Israel, de repente acusa a Moshe y Aarón de ser nepotistas y hace todo un escándalo y hace toda una rebelión. Acaba la tierra tragándose a Korah. Y sale, todo este tema es como, wow, ¿qué tiene que ver esto? Por otro lado, sale la historia de Balak, quien quiere mandar maldecir al pueblo de Israel y contrata a Bilam. Y toda la historia de Bilam con la burra y toda su intención de maldecir y no lograr, y sin maldecir y no lograr. Y después, todo tipo de riñas, peleas, argumentos contra la situación que están viviendo. Cómo se agarran de Moshe para criticarlo. Todo lo que hacía Moshe les molestaba. Si entraba a la tienda, decían, ahora a ver con qué nos sale y con qué nos jode. Y cuando salía decían, a ver con qué viene para jodernos. Quejas por comer. Tenían su comida asegurada con el maná. No, es que el maná no es lo mismo, queremos carne. Bueno, dice Dios, ¿qué hago con esto? Dios, ¿qué hago con estos tipos que quieren comer carne? Estamos en el desierto, ¿qué hago? El agua, que si está buena, que si está amarga, que si está buena. Decepciones. Toda el Sefer Bamidbar está lleno de contrastes y lleno de elementos que si no ponemos atención en la narrativa y entendemos de qué se trata todo el libro, podemos perder de la visión de entender de qué se trata todo el libro. Es un libro, a diferencia de otros libros, que se van acumulando problemas. De plano, llega un momento que hay tanta negatividad, que esto, que si Moshe hizo el otro, que por qué esto. Hay todo el tiempo una resistencia. Pareciera como que al principio todo se veía como tenemos el mundo por delante y de repente lo que iba a ser un pequeño viaje se convierte en una forma de vida. Nunca antes en toda la historia de la humanidad se escuchó una cosa así, que sale un pueblo completo de la urbe y del reino más grande de la antigüedad, un lugar que se llamaba el Kur Barzel, que era la cortina de hierro. La gente no podía irse de ahí. No podía irse de ahí, no porque estuviera embrujado el lugar, sino porque era la meca del mundo. Era el lugar a donde había comercio, donde habían bares, donde había vida pasando, donde había dinero, donde había bancos, había todo en Egipto y todo lo demás no había civilización. Entonces la gente estaba atraída a vivir ahí, como cuando la gente se va a vivir a una gran urbe y que dices, ¿por qué todos viven en la Ciudad de México o todos quieren vivir en Nueva York? Hay algo muy atractivo de un lugar así y la gente no sé qué iba de ahí. Por lo tanto, cuando se van de ahí, como que hay este hálito de libertad, este sentimiento de, bueno, vamos a descubrir nuevas cosas, hemos estado acá malviviendo, vamos a emigrar. Y de repente todo se vuelve en emigrar a dónde? Al desierto. El desierto es un lugar inhóspito, es un lugar de lo peor. Un poco, después de tantas quejas y de tantos problemas, finalmente decide Moshe, porque lo decidió Moshe, dice, para agarrar ánimos, les voy a mandar a que revisen la tierra a donde nos prometió Dios ir. Y como diciendo, vamos a mandar a estos meraglim, a estos príncipes, a que vayan y se carguen de energía para que aguantemos el viaje.
y sale terrible. Manda 12 meraglim, de los cuales 10 vienen y dicen, terrible la tierra que nos van a dar. Si bien es fértil y si bien está una tierra muy linda y lo que quieran, está llena de gigantes, está fortificada, la gente que vive ahí es muy agresiva, hay plagas, los habitantes mueren, no vamos a poder. Entonces, todo sale mal y llega un momento de desesperación de la gente que dice, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Que faltaban tumbas en Egipto donde enterrarnos? ¿Por qué nos sacaste? Vamos a regresarnos a la tierra, dice Datán y Abiram, de miel y de leche. Es como, oh my God, eras un esclavo, no tenías nada y quieres regresar a esa porquería. Moshe y Aarón no les queda otra que aventarse a llorar y dice que se tiran en sus caras de la decepción. Por lo tanto, este es un libro que tiene su complejidad. Quiere decir, no es nada más un libro más del Humash y por lo tanto me interesa hacer esta analogía. Básicamente, como dijimos al principio de la clase, que no sé si estaban todas, pero lo voy a volver a decir, cada uno de los Humashim tiene que ver con algo del árbol de la vida. Breshit es Keter, Shemot es Jochma, Vaikra es Binah, y el libro de Bamidbar es el proceso del Zeir Anpin. Obviamente, cuando nosotros vemos que es Zeir Anpin y que incluye 6 sefirot, significa que son diferentes estaciones para llegar a algo. Es un momento de transformación. Aquí la energía se transforma para bajar y volverse concreta. Por lo tanto, obviamente, cualquier proceso siempre lleva desgaste, lleva dolor y lleva problemas. El concepto del proceso es que siempre en el proceso las cosas pueden salir mal y salen mal. Por lo tanto, hay una cosa muy interesante. Cuando estudiamos todo el Sefer Vaikra, dijimos que es la mitad de los Humashim, como diciendo, tenemos Breshit y Shemot de un lado, Vaikra en medio, que es Torat Kohanim, y Bamidbar y Devarim del otro lado. Entonces dijimos que el centro de la Torah es Sefer Vaikra. Pero por otro lado, tomando la misma estructura, podríamos decir que el Éxodo y Bamidbar son libros espejeados. Entonces quiero que vean esta forma de entender el Humash como tal. Entonces el Humash básicamente tiene Breshit, tiene Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim. Se dice que Vaikra es el corazón de la Torá porque está en perfecta armonía entre los dos libros previos y los dos libros finales. Pero por otro lado, bajo el mismo concepto, el Sefer Shemot y el Sefer Bamidbar son espejeados. Y hay cientos de pruebas que las cosas que pasan en Shemot también pasan en Bamidbar. Cosas muy similares. Por ejemplo, en Shemot se quedan sin comida y van con Moshe y le dicen, Moshe, ¿qué vamos a comer? Y Moshe arregla todo, habla con Dios y cae maná. En Bamidbar pasa lo mismo, ya está cayendo el maná y de repente van y se quejan y dicen, queremos algo más sustancial. Entonces está en equilibrio. En Shemot tuvo un problema con el agua, en Bamidbar hubo un problema con el agua. En Shemot tuvo un problema de tribus que vinieron a atacarlos, en Bamidbar lo mismo. Quiere decir, hay un espejeo de información, pero no es la misma. Y no es la misma, y ese es el motivo, ese es el nuevo agregado para nosotros para entender este nuevo Humash. El agregado es que el espejamiento que hay es un espejamiento que habla de libertad en dos diferentes términos completamente separados. Esto lo dice un filósofo que se llamaba Isaías Berlín. Dice así, en Shemot o el Éxodo
es el viaje de Egipto al Sinai. Entonces es ese primer estado es ese estado de salgamos a la libertad, ese momento del Seder de Pesaj donde mueren los primogénitos y donde ya no vienen los egipcios más porque llevan un año atosigados por las plagas y donde ellos matan al carnero y se comen al carnero como diciendo, no somos idólatras, tenemos nuestro propio rollo y nos vamos de aquí y nos vamos a largar de acá y les vamos a robar y vamos a cobrarnos por la buena o por la mala todo el trabajo que hicimos. Ese tipo de libertad de salir hasta enojado y a salir así como aireado hacia la libertad y vámonos, y se para Moshe y todos atrás de él lo van siguiendo y se llevan sus cosas y se llevan sus animales y todo, se llama Hofesh. Y es un tipo de libertad que en filosofía se llama libertad negativa, no porque sea mala, sino que es una libertad que tú no hiciste nada para lograrla. Se refiere a que te liberaron. Es muy diferente que te liberaron a ser libre. Y eso es el punto más importante quizás para esta clase y para entender este contraste. Es muy diferente, eres libre y tú no hiciste nada para liberarte. Quiere decir, el pueblo de Israel, desde el punto de vista de acciones, en el tiempo que estuvieron en Egipto, estaban completamente pasivos ante la Geulá. De repente, las plagas duraron 11 meses en total, las 10 plagas, y mientras tanto los Yehudim estaban nada más viendo como en una película lo que estaba pasando. Estaban en sus chozas viendo cómo Dios se encargaba de todo y Moshe. Estaban paz. Iba Moshe con Aarón a la casa del faraón, le decía, va a pasar esto, pasaba. Caía la plaga, se quitaba la plaga, se veía como que iba bien la cosa, se retractaba el faraón y estaban ellos como viviendo como en una película, pero no estaban activamente haciendo nada ellos. Y tampoco tenían que hacer nada. Quiere decir, era un estado donde Dios se encargó prácticamente de todo de la mano de Moshe y de Aarón. Ahora te abren la puerta, te comiste tu carnero, te hiciste Brit Milá, muy bien, ya hiciste un poquito, esa es la noche de Pesaj, y al otro día es como, ya eres libre de hacer lo que quieras. Y de repente pues a la gente le abrieron la puerta y agarraron sus cosas y no sabían qué hacer, estaban ahí como congelados. Y viene Moshe y les dice, vámonos, síganme. Y empiezan a seguir porque pues era el líder, era esta figura que les cambió el panorama. Pero en el momento que tú eres libre y dices, yo soy libre para hacer lo que quiera, entra la fuerza de la anarquía. Anarquía es el desorden. El hacer lo que yo quiera es la anarquía y es como la persona o el adolescente que se siente libre y ya estoy libre, ya no tengo nada que hacer, ya estoy de vacaciones y un día se levanta a las 3 de la tarde, al otro día se va de parranda con los amigos, un poco lo que puede llegar a suceder en el año de Akshara, cuando se van con Akshara, donde no hay ningún tipo de estructura, que se ha visto desastres. Es ¡pum! Eres libre, so what? ¿Qué hago con mi libertad? Entonces, a esta libertad, particularmente la libertad narrada en Éxodo, es una libertad en donde la gente no sabe qué hacer y cada instante van con el líder porque no saben qué se espera de ellos. Es la primera vez que ellos tienen que experimentar qué hacer. En Egipto estaban súper mal viviendo, pero finalmente cada noche cenaban, se iban a dormir y el otro día tenían trabajo. Pésimo trabajo, podían morir en el trabajo, pero finalmente se volvió, aunque no lo crean, en un comfort zone. Y el comfort zone es que puedes estar muy mal y estar ahí. Como mucha gente de repente está en una relación pésima y ahí se queda. O una persona que está en un trabajo pésimo y ahí se queda. O está en una situación desesperada y ahí se queda.
De repente, salgamos. Bueno, vamos a tomar la oportunidad. En cambio, en Sefer Bamidbar, en el libro de Bamidbar, es el viaje no de Egipto a Sinai, sino de Israel, de Sinai a Israel. Quiere decir, lo que hay en medio de esta narrativa es el parteaguas de la historia, es la entrega de la Torá en Ar Sinai. Por lo tanto, no es lo mismo el pueblo antes de recibir la Torá. Antes de recibir la Torá, la gente no sabe qué tiene que hacer. Pero recibir la Torá no nada más fue recibir la Torá, es crear una relación con Dios, haber recibido este código de vida, estas leyes, etcétera, van a tener que formar completamente diferente a la nación. Y es un viaje muy diferente el de Egipto a Sinai, que dura 49 días, que es lo que estamos contando ahorita en el Homer, que el viaje de Sinai a Israel. Se vuelve otra cosa. Y esto es lo que se llama, según Isaías Berlín, la libertad positiva. La libertad positiva es una libertad en donde tú estás encargado de entender qué es tu libertad. Y es la diferencia entre Hofesh, que es casi, en hebreo, Hofesh es vacaciones. Libertad, así como, ay, soy libre, ya no tengo que ir a trabajar, ya, Hofesh, y lo que es Herut. Herut es otro tipo de libertad. Y en hebreo no hay sinónimos. No es Hofesh y Herut son parecidos, no. Son completamente diferentes conceptos. Uno es una libertad de aquí hago lo que yo quiero, que es la anarquía total, y Herut es una sociedad libre que adapta límites, leyes, códigos y todo con responsabilidad. Por lo tanto, son completamente libros espejeados, pero con un contenido completamente distinto y un ambiente completamente distinto. Y lo interesante, como lo vemos, es no nada más lo que va a pasar con el pueblo, sino la actitud de Moshe Rabbeinu ante estas situaciones cambia totalmente. En el Éxodo, en Shemot, la respuesta de Moshe es el solucionador de todo. Cada instante, ¿qué hacemos, Moshe? ¿Qué hacemos, Moshe? Salen de Egipto siguiendo a Moshe. ¿Ven esta figura con la cual no entienden quién es? No entienden muy bien qué ondas con Moshe. No lo saben si es egipcio, si es hebreo, si es bueno, si es malo, si es estricto, si es lindo. Tiene esta figura de líder que no acaban de captar. En cambio, Aarón es el líder que sí pueden captar porque es hebreo y se crió con ellos y es parte de ellos. Y de repente Moshe se vuelve el solucionador de problemas. Desde que están en el desierto, Moshe les dice, vengan, síganme. De repente cuando llegan al mar y están atrapados entre el ejército egipcio y el mar, pues es que Moshe dice a Dios, ¿ahora qué hago? Pues parte el mar, paz, parte el mar. Pasan del otro lado, se encuentran con problemas de abastecimiento. El concepto importante que tenemos que manejar es, imagínate la comida que se te va en tu familia, en un Pesaj, y tu familia son 15 personas, máximo. Ahora imagínate alimentar a 3 millones de personas y darles de tomar agua y conseguir dónde hagan del baño y conseguir dónde duerman y qué coman y a qué paso ir, y con el calor y con los animales. Quiere decir, era una empresa que es imposible de concebir. Nada más cuántos garrafones de Bonafont necesita una familia en Acapulco, una familia de 5 personas en un departamento. Un garrafón por persona mínimo y con aire acondicionado. ¿Se pueden imaginar lo que era esto? Entonces empezaron a surgir todos los problemas y Moshe se volvió el líder que arregla todo. Comida, agua, viene Amalek a atacarlos, vamos a hacer un plan. Todo resuelve Moshe. Y la gente no hace nada. Nada más lo que dice Moshe. Y Moshe está en buen plan, haciendo, obviamente le dice a Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero está en buen plan porque dice, bueno, pues hay que hacerlo. De repente Moshe en Sefer Bamidbar lo vemos como un personaje desesperado de entender
que la gente no ha cambiado. El verdadero problema en Sefer Bamidbar es que la experiencia de Sinai tenía que haber transformado completamente a la nación, y la experiencia de Sinai, que era el meollo de la salida de Egipto, que iba a traer Jerut, que iba a traer libertad, que iba a traer la solución, que iba a traer el código de cómo vivir en manera individual, en manera colectiva. De repente, aparentemente, este código, la gente como que no le llegó, o no lo aprendió, o no han tenido tiempo de entender. Y de repente ve cómo la gente sigue siendo con la mentalidad esclava de antes. No son propositivos, no tienen iniciativa, no quieren tomar responsabilidad, no quieren cambiar. Y esto es muy importante porque la traducción de esto es que muchas veces esperamos que suceda algo en nuestras vidas, y una vez que sucede o que hay una oportunidad de cambio, la persona se atemoriza, y normalmente la psique de la persona y los hábitos de la persona regresan a la zona de confort. Regresan a las mismas cosas del pasado que dan seguridad, pero no dan libertad y no dan crecimiento. Entonces la persona está siempre en una tensión entre regresar a lo del pasado y con nostalgia ver el pasado como, ay, aquellos tiempos. Imagínense lo que sintió Moshe cuando empezó la gente a decir, ¿para qué nos sacaste de Egipto? En Egipto teníamos pescados, sandías, melones, pepinos. No nos faltaba agua fresca. Era una tierra de leche y de miel. Y está Moshe ahí desesperado oyendo estos idiotas, tomando cero responsabilidad de ellos y de su transformación, y querer regresar a una realidad terrible, segura pero terrible. Y esta fue la actitud que tuvo la gente principalmente, y por lo que Moshe y Aarón estaban constantemente deprimidos y adoloridos de que la gente no cambiaba y que tenían tan poca iniciativa y que solían regresar y tenían que tener todo tipo de regresiones. Es como alguien que ya por fin decide ir a terapia y empieza a tener, en vez de evolución, empieza a tener regresión, regresión, regresión. Y mientras no se liberen de estas figuras que les daban supuestamente seguridad, el pueblo no va a alcanzar libertad. Y por eso, lo que iba a ser un plan de llegar a Sinai y después de Sinai emprender el camino a Canaán y llegar ahí en un par de meses, tomando en cuenta la velocidad con la que iba el campamento, de repente resulta que se convirtió en 40 años, lo cual es un desastre. Y el desastre es que la gente tiene tanto miedo de cambiar, tiene tanto miedo de tomar responsabilidad, tiene tanto miedo de evolucionar, que muchas veces no lo logra. Tan no lo logra que yo cito acá dos de los principales filósofos de todo el siglo XX. Uno es Emmanuel Levinas. Me gusta mucho hablar de él. Está mal escrito esto, perdón, pero luego lo arreglo. Y él tiene un libro que se llama Difícil Libertad. Y habla de cómo la gente se queda con normalmente conceptos completamente infantiles de lo que es Dios y de lo que es su responsabilidad y de lo que es su participación en su desarrollo espiritual. Entonces, es un libro muy importante que definitivamente, aunque sea un pequeño ensayo sobre difícil libertad, vale la pena. Pero la gente tiene miedo de crecer y de ser libres y de tomar responsabilidad. Y por lo tanto, es más fácil regresar a ser esclavos, porque explicamos que los esclavos no tienen responsabilidades. Es muy interesante, la clase pasada hablamos mucho del Eved Ivri, y el Eved Ivri era este Eved, este esclavo,
que por alguna situación económica de deuda o por un mal que le aconteció, era una persona que no tenía los medios para sostenerse o para pagar una deuda y tenía la opción de venderse como un esclavo hebreo con la finalidad de pagar su deuda y de salir de la pobreza extrema. Entonces sabemos que durante 6 años podía un Eved Ivri trabajar y el 7º año, que era el año de Shemitah, el amo le tenía que decir, tienes que salir libre. Tú dirías, ¿cómo que tienes? Seguramente le urge salir libre. Bueno, resulta que parte del problema es que como se le trataba con tanta dignidad al esclavo hebreo, la persona estaba feliz siendo esclavo hebreo. ¿Por qué? Porque no tenía responsabilidad. Inclusive, no sé si saben, pero un esclavo hebreo no tiene responsabilidad alágica. Entonces no se tenía que poner filim, no tenía que ir a rezar, no tenía que hacer esto. Él era como un objeto que el amo le decía, ahora haz esto, ahora haz el otro, disponer de él. Y la persona, el concepto del esclavo es que realmente no tiene libertad. No dice, bueno, termino de rezar y ahorita voy contigo, mi amo. O termino de hacer esto y ahorita te atiendo. Era un ser que estaba completamente en manos de otro ser, manipulado por el otro ser. Por lo tanto, era increíble, pero a la hora del 7º año, la mayor parte de estos esclavos estaban felices de no tener responsabilidad. Porque tener responsabilidad implica, ¿qué hago? Ser libre, ¿qué hago? ¿Cómo me mantengo? ¿De qué vivo? ¿Con quién me caso? ¿En qué trabajo? ¿Cómo me comporto? ¿Qué se espera de mí en la halajá? ¿Qué esperan de mí en la sociedad? Y en cambio del esclavo no se espera nada. Por lo tanto, es increíble cómo este concepto de libertad, que para nosotros es como, oh, lo más importante es la libertad, para mucha gente la libertad es sufrir. Y de verdad que sufrir, porque implica tener una actitud completamente de que tu vida está en tus manos, que no eres efecto, sino ahora tú eres causa. Y otro libro muy importante que les tengo que recomendar es de Erich Fromm, este alumno póstumo de Freud, que acabó en México viviendo en Cuernavaca, nunca entendí por qué vivía en Cuernavaca, que se llama Miedo a la Libertad, que trata de cierta manera cosas muy similares. Porque nosotros sentimos que todo mundo quiere ser libre, pero la realidad es que, como acabo de explicar, es muy diferente ser un libertino y no tener ningún tipo de responsabilidad. Eso no es libertad. Libertad, dice en la Torah, en Jerut, no hay Jerut, no hay libertad real, ela sheosek la Torah. A menos que estés pegado, o sé que es como inmerso en la Torah. Lo cual para nosotros es un comentario tremendo. Porque tú cuando ves a la gente cuidando a la Torah, sientes que son gente que no tiene libertad. Entonces, la paradoja comienza a desarrollarse en torno precisamente a esto. En el Pirkei Avot nos dicen, no hay hombre libre excepto aquel que está osek es inmerso en la Torah. Entonces, nuestro concepto de libertad, por lo menos en el mundo moderno que vivimos, es haz lo que quieras. Nadie te puede decir con quién casarte, con qué trabajar, qué hacer, qué negocio hacer, cómo llevar tu vida. Tú tienes libertad de hacer lo que tú quieras. Y de repente la Torah dice, la única libertad es el que está osek batorá, que está inmerso en la Torah. Y resulta que estar inmerso en la Torah es estar inmerso en el espíritu de la Torah y en la estructura de la Torah, la cual tiene nada más 613 mitzvot, que regulan tu vida desde que te levantas hasta que te vas a dormir y desde que naces hasta que te mueres. Entonces se ve
como una encrucijada o una propuesta muy difícil para el mundo moderno entender cómo alguien que tiene que cumplir 613 leyes, 248 positivas y 365 negativas. Quiere decir, tiene tantas limitantes y tantas cosas que hacer. ¿Dónde encuentra el libro el momento para ser libre? Y esta es la verdadera pregunta que nos tenemos que hacer del tema de ¿somos libres o no somos libres? Según la Torá, nada más una persona es libre si está enmarcada en la ley. Y aquí entra todo el drama que tiene el judaísmo con las demás religiones. Porque, por ejemplo, el grito de Pablo de Tarso, el grito de Shaul de Tarso, que era un yehudí normal, etcétera, etcétera, alágico, etcétera, él gritó y dijo, la ley que vino a darme vida y libertad me está matando. Él vio la ley como un obstáculo y a partir de ahí se creó la evolución de la halajá para el cristianismo. El cristianismo dijo, no, Brit Milá ya no, ir a la mikve ya no, kashrut ya no. Entonces realmente en el judaísmo cada persona es responsable de llevar la ley él. Y cuando una persona lleva la ley, él es responsable por él mismo. En el judaísmo no puedes venir al Shamaim, ya después de 120 años, con Dios y decirle, ay, es que estudié en un colegio goy y no aprendí, mis papás no me dijeron nada. Quiere decir, en el judaísmo no hay estos pretextos de que yo no sabía. Sí hay el concepto de Tinok Shenlo Nishva, que es como el niño ignorante que no fue educado, que creció entre aborígenes y pues no sabía que era Yehudit, no sabía cómo cuidar la Torah. Pero aparentemente cualquier persona que se considera judía y que tiene mediana conocimiento y mediana cultura es responsable ante la ley. Y en cambio, obviamente pues no es una religión muy popular, porque para ser parte de este grupo religioso, pues te tienes que chutar las 613 mitzvot. Y supuestamente Dios nos dio la ley porque nos ve el potencial de responsabilidad. Quiere decir, llegó un momento donde Dios dijo, hasta ahorita yo los he llevado de la mano como un bebé a la humanidad. Quiero ahora ver que la humanidad ya tiene un despegue de madurez. Ya no puedo seguir yo dándoles todo en la boca y perdonándolos de todo como le haces a los niños chiquitos. Ya llega un momento donde tú a tus hijos primero los quieres volver obedientes. Y la obediencia es un estado intermedio para llegar a la responsabilidad. Cuando eres chiquito, le enseñas a tus hijos una y otra vez con paciencia a ser obedientes. Lávate tus manitas, bájale al baño, saluda a tu bobe, di gracias, por acá, por allá, vete a dormir, di Shema Israel. Entonces tienes que caer en el hábito de la obediencia y la finalidad, cuando ya tienes un hijo mayor, ya no es que sea obediente, ya no le tienes que decir lávate los dientes, ya cuando se va a dar Shara no le mandas un WhatsApp, acuérdate de lavarte los dientes y acuérdate de bajarle al baño y decir Shema Israel. No, ya llega un momento donde dices, ya tiene madurez, tiene un potencial de ser un mensch, una persona, ya tiene que ser responsable. Por lo tanto, todo el camino a encaminar a nuestros hijos a hacer su potencial al máximo es darles libertad, pero la única manera de que puedes usar bien la libertad es primero generar obediencia y posteriormente volverte un ser responsable.
y que no necesites de ninguna coerción externa para hacer lo que te están pidiendo. Y entonces eres libre. Un buen ejemplo de esto que me gusta dar es este concepto de cuando alguien tiene un piano en casa y tiene un hijo que toca libremente el piano de oído y que está cada instante tocando lo que se le ocurre. Y por otro lado viene la maestra de piano con el niño que se sienta a tocar escalas y le pone, ahora la escala de do, ahora la escala de fa, ahora vamos a estudiar el libro de Johnson y de Aaron, y después vamos a estudiar Ana Magdalena Bach, y después vamos acá y acá. Y tú ves a los dos niños, y al principio el niño que no tiene ningún tipo de ley, en ningún tipo de, se ve como que progresa y su talento lo está llevando a tocar lo que él quiere en el piano. Y el otro está tocando escalas y se ve como frustrado de tan estructurado que está su estudio. Y ve que el otro toca libremente y él está tocando una canción de niños. Y de repente pasa el tiempo y el que estuvo estudiando partituras y estuvo estudiando esto, le puedes poner jazz y Shostakovich y Beethoven y una ranchera y te las toca. Y en cambio, el que fue libre y que no aprendió técnica y que no aprendió todo el tema de las escalas, no va a poder tocar todo. Nada más va a poder tocar lo que en su potencial llegó a desarrollar. Quiere decir, en el camino a la libertad, tienes que pasar por estructuras, por orden y por ley. Por lo tanto, en el contraste donde agarraron a la religión y a la forma de vida que es el judaísmo, que es a través de acciones, porque vivimos en el mundo de Asia, le quitaron al hombre la responsabilidad y le adjudicaron la responsabilidad a otro hombre que no eres tú. Esto hizo una cosa bastante desastrosa. La relación del hombre con Dios en el judaísmo es directa, a través de acción, ley y responsabilidad. Y ya. Ay, perdón. En el cristianismo, por ejemplo, el hombre, y acá está Dios, le dijeron al hombre, tú no puedes tener un acceso directo a Dios, tus acciones no son relevantes y tu responsabilidad no es completamente tuya, porque tú tienes que hacerlo todo a través de un intermediario. El concepto del cristianismo en el que se abolió la halajá, la responsabilidad y la acción, y dijeron, la ley que vino a darme vida y libertad me está matando, abolamos la ley. No hay kashrut, no hay esto, no hay el otro, no hay acá, no hay allá, y todo lo vamos a sustituir mercadológicamente en un ser al cual te va a llevar al mundo de los cielos y te va a llevar en contacto con Dios y Él es el encargado de todo. Entonces, básicamente lo que esto significa es que tú eres una persona incapacitada. No es posible en ti llegar a Dios. Naciste pecador y eres un ser que tu única salvación es hacer todo a través del Salvador. El que ya vivió todo, como él ya hizo Brit Milá, tú ya no tienes que hacer Brit Milá. Él fue kosher, tú ya no tienes que ser kosher. Él fue a la mikve, tú ya no tienes que hacer nada más que bautizarte y creer en él. En pocas palabras le está diciendo, aquí es como un hijo con un padre. Entre más responsabilidad y más cosas te dan en la relación, es que eres más capaz. Si tienes un hijo que es una brillantez, pues cada vez le delegas más. Ahora encárgate tú de esto, ahora encárgate tú de otro. En el negocio, en la casa.
Pero en cambio, cuando ves un niño que no es capaz, estás totalmente incapacitado, no, pues ¿sabes qué? Te voy a poner un gerente, porque de plano tú no das una. Esta es la fuerza de la Torá. La fuerza de la Torá es entre más capacidad tienes, entre más responsabilidad tienes, tienes más libertad. Por lo tanto, vamos a terminar esta clase con esta nota, que es muy importante. Un segundito. La gente que salió en el desierto se volvió muy difícil. Tan difícil que la Torá nos dice que no había forma de quitarles la mentalidad de esclavitud. Quiere decir, cuando vemos que se decretó los 40 años en el desierto, después de lo de los Meraglim, que lo vamos a hablar en muchas parshiot pasadas, pero estamos viendo el overall de toda la clase, fue que Dios se dio cuenta que esta gente que había nacido en esclavitud, que eran hijos de esclavos, no podían aumentar su mujín, no podían aumentar su conciencia. Vieron el milagro del mar, vieron las plagas, vieron cómo caía el maná, pero era gente que tenía una imposibilidad de ver más allá que lo concreto. Y estaban acostumbrados a ver a Moshe y ver a Dios actuando. En el instante que no veían a Moshe, hicieron el Jeta Egel. En el instante que Dios les mandaba una prueba o les pasaba cualquier situación, decían, allá Hashem Bekirbeinu, Dios ya no está con nosotros. Eran tan inseguros como un niño cuando lo dejan en el kinder. Y la mamá se va y va a regresar en 3 horas y el niño está desolado pensando que la mamá lo abandonó y que nunca regresará. Por un lado te da lástima el niño, pero por otro lado, esta gente tuvo la oportunidad de irse formando, de irse saliendo de esa mentalidad para lograr tener una mentalidad de ahora yo también soy parte de mi redención, yo ahora también soy causa, no nada más efecto, y no podían dejar atrás este trauma de haber sido esclavos con su mente minúscula y su conciencia mínima. Por lo tanto, Dios decreta que van a tener que estar 40 años en el desierto con la finalidad de que se muera toda esa generación. Toda esa generación se tiene que morir y la gente que va a entrar a la tierra de Israel va a ser gente nueva que vieron otra realidad y que comieron de Dios y que entendieron lo que es ser libertad con responsabilidad. De toda la vieja camada, los únicos que pueden entrar es Yoshua bin Nun y Caleb ben Yefune, que son los 2 Meraglim que hablaron bien de la tierra de Israel, que no es nada más porque hablaron bien de la tierra de Israel. Ya veremos en la parashá que habla de los Meraglim lo que significaba para estas personas. Fueron las únicas personas que lograron sobreponerse al concepto de esclavitud y evolucionar. Todo el problema de esta gente, toda esta gente que salió de Mitzrayim, tenían una mentalidad radical que oscilaba entre 2 frases. Nunca lo lograremos. Lo digo porque estamos en una época donde estamos en épocas de cambios políticos, de salud, de cambios de todo tipo, y es muy importante que detectemos si no estamos contenidos en estos 2 grupos, porque estar contenidos en estos 2 grupos es básicamente una respuesta reactiva y no proactiva hacia la situación. Estaba el grupo de nunca lograremos llegar a la tierra prometida, nunca cambiaremos, genio y figura hasta la sepultura, tú naces con una información genética y pues ni modo, y eso nunca sucederá. Ese es el pesimista total que dice, olvídate, nada va a cambiar, la humanidad siempre ha sido una porquería, los líderes es terrible, nunca va a haber cambios, si no va a ser un gobierno de rateros, va a ser otro gobierno de rateros.
está esta visión negativa hacia el cambio, que no hay solución. Ese es un grupo. Y el otro grupo, le llamo el grupo de los mapilim, y ahorita les voy a decir por qué. Porque son gente que dice, el cambio es ahora, y ya no hay vuelta atrás, y yo soy el que va a hacer el cambio. Que suena mucho mejor, porque por lo menos está propositivo, pero es pensar que todo lo que ha pasado malo lo puede cambiar un nuevo régimen o un nuevo gobernador o un nuevo rey o un nuevo presidente o un nuevo sistema. Ya llegó la solución a 3,000 años de historia rusa donde había cosas. Vamos a instaurar el comunismo y va a haber un cambio increíble. Sí, todas las revoluciones terminan en un desastre. Siempre las revoluciones terminan en un desastre porque son la reacción a lo anterior. Tienen una visión de cambio, pero no saben cómo cambiar. Por lo tanto, pues, le llamo mapilim porque una vez que Dios dijo, tendrán que pasar 40 años para que esta gente se vaya y entre gente con sangre nueva, con otra mentalidad y ni modo, ya no van a poder entrar a la tierra de Israel. Hubo unos cuantas personas que dijeron, no, nosotros estamos más que preparados, y se echaron sus mochilas a la espalda y se fueron a conquistar la tierra de Israel y los mataron. Entonces, por un lado está el nunca cambiará y por otro lado está inmediatamente cambiará y venga la revolución y venga el cambio y venga la transformación y estos movimientos mesiánicos que prometen que las cosas se van a dar en un instante. Y la realidad es que no es así. La realidad es que la Torah nunca ha hablado de un proceso de pum, y tampoco un proceso de nunca, sino habla de un proceso. Vamos a leer esta reflexión que es libertad y posteriormente terminaremos con un concepto que tiene que ver precisamente con lo que estamos viviendo ahora. Libertad es ese camino largo que cruza el desierto, que suele tomar mucho más tiempo de lo que pensamos que tomará. Resistiendo la tentación de retroceder por desesperación o la sensación de violentar para avanzar a toda costa. Quiere decir, hay un tiempo de madurez. Es como hasta en la infancia. Por un lado, el niño quiere regresar a su casa. Siempre los niños les da nostalgia, se vuelven homesick ante una nueva experiencia. Y sí, tienes un niño muy seguro de sí mismo en su casa, muy bien, va acá, se va de campamento 3 días y está enfermo porque quiere su cobijita y porque quiere la leche de chocolate y porque quiere estar con la mamá y con la luz prendida. Bueno, habla de inmadurez, pero eventualmente lo mandas 2, 3, 4 campamentos, empieza a sentir seguridad. Por otro lado está esta gente que ven y dicen, no hay peor cosa que la adolescencia, no hay peor cosa que este periodo de transición, ya vamos a volverlo adulto, ya que tome responsabilidad total en un instante. Entonces, la persona pues puede llegar a tomar responsabilidad, pero no desarrolló estas habilidades emocionales que se requieren. Entonces, lo vemos en la vida diaria de nuestros hijos, de nosotros mismos. Las cosas llevan su tiempo. Estamos en un mundo, el mundo de Asia, a diferencia del mundo de Yetzirah, es un mundo de procesos. Por algo nacemos chiquitos y vamos madurando y pasamos por la infancia y pasamos por la pubertad y pasamos por la adolescencia y luego somos adultos experimentales y después nos volvemos más maduros y después somos mucho más maduros y después ya somos sabios. Todo ese proceso es un proceso que evidentemente no está ahí porque así es. Está ahí porque tenemos que entender que como personas, como nación, también tenemos que tener un avance sin miedo a avanzar y sin violentar los tiempos. Todo el Sefer Bamidbar trata de una transición. El concepto de transición en términos antropológicos se llama espacio liminal. Porque la realidad es que la palabra Bamidbar
y dedicar un libro entero al desierto, que es una tierra donde nada sucede. Es un concepto que puedes entender. Quiero llegar a este lugar y tengo que pasar por un desierto. Pero se convirtió, la vida de 2 generaciones se volvió a vivir en un desierto por 40 años, que tenían que seguir de día una nube, de noche un fuego, y que de repente la nube se estancaba en un lugar 20 años, y de repente en un lugar que estaba divino, o que había un manantial, se quedaban 2 días. Entonces tú cuando ves por todos los espacios por los que pasó el pueblo de Israel, tienes increíblemente 42 lugares. El número 42 siempre indica un múltiplo de 7 y hay un nombre de Dios de 42 letras, que es la inspiración para el Ana Bejoach. Bamidbar es un lugar en donde la vida de una persona no es normal. No es como acá que siembras, cosechas, trabajas. Esta es tierra de nadie. Es un lugar austero, estéril, peligroso, espacio de soledad. Y curiosamente, nada más en ese espacio fue posible que una generación entera oyera la palabra de Dios. En el momento que ellos hubieran visto, por ejemplo, una selva lacandona donde hay frutas en todas partes, aunque hay otros peligros, hubieran pensado que Dios es parte de la naturaleza y se hubieran vuelto paganos. Tuvieron que ir a un lugar a donde de verdad se viera la mano de Dios en cada instante, cómo era la asistencia y cómo la mano de Dios era totalmente sobrenatural. Me gusta esta foto, me parece que nada más tenemos que pensar, imagínate 3 millones de personas atravesando estas dunas secas, con este sol, con este calor, con este frío nocturno. Por lo tanto, todo el Sefer Bamidbar habla constantemente de 2 fuerzas simultáneas, orden y ley y libertad. Y la única forma de conciliar estas 2 cosas es lo que nosotros llamamos Brit, pacto o alianza. En cierta manera, el tiempo que estamos viviendo ahorita, el tiempo del Omer, debería de haber sido el tiempo de transformación necesario para transformarte, pulir, rectificar tus midot, tus cualidades, tu egoísmo, tu forma de ser, de todo para mí, nada para ti. Tenemos que recordar que durante el Omer estamos constantemente rectificando la parte baja del árbol de la vida. Y así como el árbol de la vida tiene sus 3 sefirot superiores, que son intelectuales, tiene estas sefirot que comprenden desde Gesed hasta Malhut. Este sistema es el sistema que se rectifica en el Omer. Primera semana, segunda semana, tercera, cuarta, quinta, sexta, y estamos ahora en la recta final de Malhut, que es la 7ª semana, empezando con Gesed, que es la primera. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo en este Omer es lo mismo que hicieron nuestros ancestros cuando salieron de Mitzrayim en el menos 49 y se dirigían al más 49, que es 7 por 7 es 49, quiere decir, cada semana pues son 7 días, 7 días, 7 días, 7 días. Si contamos en total, obviamente son los 49 días, que decimos en la tfilá, le taroteinu, para hacer tehará, purificarnos y dejar el mojín de Katnut, nuestra conciencia pequeña, y volverle una conciencia expandida. Y lo hacemos de Gadlut. Resulta que el Omer
se nos presenta cada año y cada año nosotros tenemos esta capacidad de ampliar nuestra capacidad de recibir luz de Hashem. Empecé diciendo que la luz de Hashem es una luz constante, es una luz eterna, es una luz abrazadora, es una luz benéfica y no cambia como cambiaría la luz a través de los transformadores. Por lo tanto, Dios, en su infinita misericordia, Dios nos quiere constantemente llenar de luz. Nosotros tenemos una incapacidad de recibir la luz, porque la persona cuando recibe tanta luz, es como un foco que recibe más intensidad de luz de la que puede procesar. Entonces se truena. Entonces, evidentemente, el ser humano fue concebido desde Keter, y por eso Keter se llama Adam Kadmon. La primera cosa que quiso crear Dios, o más bien la única cosa que quiso crear a Dios en todo su sistema creativo fue al hombre. Por lo tanto, el problema es que la luz que entra acá es tan intensa que obviamente no existe un ser humano que pueda vivir frente a la grandeza de Dios y seguir siendo él sin destruirse. Porque es tan intensa la luz que no tenemos la capacidad de percibirla, de digerirla, de meternos en esa luz. Entonces, esa luz nos tronaría, no seríamos nada. Por lo tanto, todo el sistema luminoso es que empieza a bajar la intensidad. Entonces, va Jochma y va Binah, y en Jochma y Binah la intensidad de la luz es la misma. Jochma es una entidad que entra la luz, y Jochma deposita la luz en Binah, y Binah la vuelve y la filtra y la baja de intensidad. Cada una de las sefirot son como subestaciones eléctricas. Por lo tanto, la luz va bajando su intensidad conforme va bajando el árbol de la vida. Y como ustedes saben, la luz siempre va de positivo a negativo, y la luz baja por la línea de en medio, como en un foco. El foco tiene un filamento negativo, un filamento positivo, y lo que prende es la resistencia de en medio. Lo mismo sucede con el árbol de la vida. La luz va a bajar de manera zigzagueante. El punto es que Dios no quería alejar tanto al hombre de la luz, porque conforme se va alejando de la luz, entra pues la oscuridad. Por lo tanto, Dios quiso originalmente que en el camino el hombre se estableciera en esta zona llamada Olam HaYetzirah, en donde llega la luz, pero no llega con toda su intensidad, porque ya pasó por el filtro de Keter, de Jochma y de Binah. A este mundo de Yetzirah se llama en Kabbalah, además de Zeir Anpin, también se llama Ben, hijo. Por lo tanto, en algún lugar del mundo de Yetzirah había un lugar llamado Edén, y ahí quería Dios poner al hombre para beneficiarlo de su luz y no tenerlo que degradar hasta el último lugar en donde la luz de Dios va a entrar con tanta dificultad. Pero el hombre nada más tenía toda la Torah del hombre, toda la Torah, quiere decir, toda la ley para probar su libre albedrío, dependía de una acción. Y el hombre, esa acción no lo hizo, que es comió del Etzadat. En Kabbalah, comer del Etzadat significa un fenómeno llamado el pan de la vergüenza. Significa que Adán
se sentía como un parásito de vivir en un lugar que le daban todo sin él tener que hacer nada, que se ve como grande dignidad de Adán. Ese concepto del pan de la vergüenza es porque Adán no entendió que toda la Torá era no comer del Etzadat. Le pareció poca cosa. Dijo, ¿cómo crees que yo voy a servir a Dios nada más absteniéndome de comer esto? Eso no es ninguna prueba. Quiero que me pruebe de verdad. Por lo tanto, pues la prueba de verdad es que nos bajaron a este mundo y lo que era una ley se volvió 613 leyes. Quiere decir, en la caída energética de Olam Yetzirah a Olam Asiá, lo que era una ley para probar el libre albedrío del hombre se convirtió en 613 leyes. Y la finalidad de hacer esas leyes es tomar responsabilidad y ganarnos nuestro derecho de vivir acá a través del trabajo. Por lo tanto, no quiso estar acá Adán, porque sentía vergüenza. Es la famosa Nahamá de Kisufa que habla de Zohar. Quiso sentir que se siente trabajar por su realización. Y Dios le dijo, ok, baja y ponte a chambear y realízate. Y al final de tu vida, vamos a ver si te ganaste esto. Por lo tanto, nuestra forma de ganarnos nuestra eternidad, porque este lugar era eterno, y en cambio este lugar impera la mortalidad, lo que vamos a ganar es, vamos a venir a este mundo a transformarnos, a crecer, a tomar responsabilidad, a hacer las mitzvot, y veremos si podemos lograr regresar acá con los méritos suficientes para comer el pan sin vergüenza, sin sentirnos que no nos los merecemos. Entonces, por último, tenemos este concepto precioso de Shavuot, en el cual fuimos transformando, fuimos contando 7 semanas, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Hicimos esta transformación, trabajamos, y curiosamente, cuando llegamos a Shavuot, Shavuot es una fiesta donde Dios nos dio la Torá, y la connotación que tiene Shavuot es que en Shavuot, dijimos la clase pasada, que Shavuot es una fiesta con una connotación agrícola muy importante. Entonces, Shavuot, la realidad es que no se llama en la Torah Shavuot, se llama Atzeret, que es como una junta, un comité, una asamblea. Pero Shavuot se llama Hag Abikurim y Hag de la cosecha. ¿Por qué darnos la Torá? ¿Por qué que Dios nos dio la Torá, Zman Matan Torateinu, tenga que ver con la agricultura? Porque es la primera vez, primero que todo, que Dios, que llevaba plantando 26 generaciones de plantar, por primera vez tuvo con quién hacer una sociedad. Fue la primera cosecha que tuvo Dios en 26 generaciones. La cosecha es que nosotros tomamos responsabilidad al aceptar la Torá, nos responsabilizamos de convertir este mundo en un mundo mejor, de civilizar el mundo,
de elevar el mundo, de aumentar la conciencia en el mundo. Por lo tanto, es la primera cosecha que tiene Dios, que dice, tengo najes por primera vez de alguien, como que no había tenido najes más que de Noah en su momento, de Abraham, pero hemos dicho que nadie puede sustituir al todo. Y es importante porque la asamblea es que habían las 600,000 almas femeninas masculinas que conforman Adán. Nunca un fragmento va a arreglar al todo. El todo se tiene que arreglar con una masa crítica. Por eso se llama Tzeret, porque había una asamblea. Y se llama Hag se llama la cosecha, porque es la primera cosecha que saca Dios, que dice, tengo algo bueno de la humanidad. Es la primera vez que tengo un socio para llevar a cabo este mundo. Hasta este momento nada más les tolero, y tengo nada bueno con quien sentarme a la mesa. Y el concepto de los bikurim es los primicias, son las primeras frutas, son las primeras frutas que ve Hashem que sirven. Entonces nosotros pensamos que tiene la connotación agrícola porque nosotros sembramos y agradecemos a Dios de esta manera, pero realmente la connotación agrícola que yo quiero manejar en esta clase es que es la primera vez que Dios cosecha un poquito de satisfacciones con la humanidad cuando ve que hay un grupo que está dispuesto a tomar responsabilidad y cuidar la Torah y cuidar estos códigos que van a llevar a que el mundo evolucione. Por eso, y esto es Aharón Javif, por eso, cuando llegaba Shavuot, el concepto de Shavuot es que ya que estaba el pueblo de Israel en la tierra de Israel, ya que habían dejado de recibir el maná, ya que habían sembrado, ya que habían cambiado a este mundo que para nosotros es natural y que para ellos fue un cambio drástico, porque para ellos la comida caída del cielo, para ellos lo maravilloso era ver cómo la tierra florecía. Al final de la cuenta, es increíble que dice, y en Shavuot se ofrecía como un sacrificio lo que se llamaba el Lechem Mishni, el Shtei Alechem. El Shtei Alechem era un corbán donde la persona, después de todo este proceso, desde salir de Mitzrayim hasta llegar a la tierra de Israel, cultivar la tierra de Israel, sacar trigo, amasar el trigo, llevaba sus 2 panes al Bet HaMikdash y entonces decía, me he ganado mi pan. Nada más nos ganamos nuestro Olam Habá si trabajamos por él. Nada más ganamos la Torah si trabajamos por ella. La Torah todo el tiempo Hashem la está dando. Cada Matan Torah, cada Shavuot, pues recibimos la Torah from scratch, de nuevo. La cosa es si tenemos la capacidad de recibir tanta luz. Por lo tanto, esto es muy importante que sepamos que nosotros está en nuestras manos hacer este utensilio para recibir la Torah con amplitud. Así que aprovecho este momento para desearles a todos realmente que tengamos un Shavuot precioso, que a pesar de que estamos viviendo en un estilo de pandemia o estamos viviendo en un estilo de no libertad aparente, el puro hecho de que somos libres de hacer mitzvot y somos libres de estudiar y somos libres de entender, somos mucho más libres de lo que pensamos. Es mucho más importante tener la libertad que sí tenemos que la libertad que no tenemos. Y básicamente, este domingo en la noche empieza Shavuot y la costumbre legendaria es estar tan animados de recibir la Torah que nos quedamos despiertos toda la noche a estudiar Torah. Esa noche es una noche propicia para leer Megilat Ruth, para leer un pedacito de los 24 libros de la Torah y del Tanaj y lograr recibir más luz de la que fuimos capaces de recibir el año pasado y el año antepasado. Cada Shavuot tenemos una nueva oportunidad de qué tiene la Torah nuevo que decirme y que enseñarme y en qué me va a guiar, porque es Torat Haim,
Y dice en la Torá, dice, Bajarta Bajaim. Bajarta Bajaim, escoge la vida. ¿Y cómo escoges la vida? Lo único que te puede llevar a ser eterno es Hashem. Y el método para ser eterno y escoger la vida eterna es apegarnos a nuestra Torah. Así que pues, Haxameach a todas, deseándoles de verdad que sea un momento hermoso en nuestras vidas, un nuevo comienzo, que veamos la Torah con nuevos ojos, con nuevo entusiasmo, con nuevo entendimiento y que sigamos creciendo en este camino de conciencia y de Gadlut, en donde nuestra conciencia cada vez es mayor. Yo estoy segura que cada una de ustedes, desde que nos conocemos, hemos crecido muchísimo. Hemos crecido muchísimo. A veces te llega un mensaje, a veces a través de la parashá, a través de un comentario. No nada más lo que yo doy, porque yo doy, pero yo soy una fuente y ustedes son receptores y conforme ustedes van recibiendo, yo voy dando más y Hashem me da más a mí y estudio más. Entonces es una combinación muy afortunada tener esta posibilidad de tener clases pese a todas las circunstancias. Así que estoy muy agradecida a ustedes, estoy agradecida a la tecnología, estoy agradecida con Zoom y estoy principalmente agradecida con Hashem, que nos ha dado un momento histórico en donde tantos secretos de la Torah están revelados y accesibles a nuestra vida. Hag Sameach a todas y, por supuesto, si tienen alguna pregunta, adelante.